Continuamos en la mesa de análisis, 8 de marzo. Mujeres, toma de decisiones. Visión global. Continuamos. Regresamos a esta mesa de análisis y profundidad. Hoy es el día especial, un día especial para nosotros, el Día Internacional de la Mujer. Y en este tenor estamos haciendo una mesa con el tema mujeres en la toma de decisiones importantes. Estoy platicando con Daniela Reyes, internacionalista, y Gabriela Vargas, periodista y politóloga. Abordamos el tema de las mujeres en el mundo, cuántas están y qué posiciones tenemos también en comparativa con en nuestro país, la región, América del Norte y América Latina. Vamos al caso específico, México. Gaby Vargas, qué gusto, te saludo con aprecio. Profundicemos en el caso de México. Ya adelantábamos con Daniela que hay paridad, que en México se encuentra en un buen lugar. Me parece que sí, pero hay todavía mucho camino por andar, ¿no? Así es, Jania, muchísimas gracias. Efectivamente, es cierto, tenemos grandes avances legislativos. En 2019 recién hubo la reforma de la paridad en todo, y por cierto hay que decirlo, pues gracias a que ya teníamos paridad en la legislatura, y hay que hacer una precisión al respecto. Esa reforma que es tan importante en México ahora, Jania, la reforma de la paridad, se consiguió también porque las mujeres trabajaron de manera conjunta, independientemente de los partidos políticos a los que pertenecían. Entonces sumaron fuerzas y se logró esa mayoría necesaria para que avanzara una reforma de esta naturaleza. Y no solo lograron eso, un año después, en 2020, en pleno contexto del COVID, se lograron diversas reformas muy importantes para lograr que se legislara alrededor de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Y esto lo comento, Jania, porque efectivamente, ¿cuáles son los retos? Efectivamente, legislativamente podríamos decir que estamos a la vanguardia y que Latinoamérica está avanzando a pasos agigantados hablando de leyes, ¿no? De acuerdo a la CEPAL, también 6 países en la región ya tienen la paridad, y los que no lo tienen como tal, pues sí van en ese tenor en el tema de las cuotas, y bueno, pues se ha triplicado la presencia de las mujeres en los órganos legislativos. Pero esto aún no se traduce en nuestra vida cotidiana, y es justo a lo que quiero referir, porque tú lo sabes, Tania, lo sabe tu auditorio, que desafortunadamente las mujeres todavía tenemos severos temores, incluso de algo tan elemental como salir a las calles y sentirnos seguras, porque el derecho a vivir sin violencia en nuestra realidad aún no se traduce, y es una preocupación constante que, bueno, requiere, más allá de reformas legislativas, políticas de Estado que nos aseguren ese bienestar y esa tranquilidad que se traduzca en nuestra vida cotidiana, Jania. Claro, has tocado un tema muy importante. No solo es llegar, sino estar vivas realmente. Hoy por hoy ese es un gran tema, un tema súper polémico en nuestro país, que tiene que ver también mucho con la situación de los derechos humanos de las mujeres. ¿Quieres abordar y bordar sobre el mismo, Gabriela? Efectivamente, Jania, desafortunadamente, bueno, las cifras del feminicidio en México y en Latinoamérica curiosamente, tengo que hacer una referencia obligada de cuando teníamos en México el problema de Ciudad Juárez, que pensábamos que ya era un problema muy gravoso por sí mismo, y que en aquel entonces la Corte Interamericana emite una sentencia en contra del Estado por no garantizar a sus mujeres seguridad. Pensamos que en aquel momento era lo más terrible que nos podía suceder, y sin embargo ahora tenemos cifras todavía peores a las que teníamos en aquel entonces, Jania. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a pesar de tantas reformas legislativas, qué es lo que está sucediendo en el país que no tenemos esas condiciones? Y hablando en general del tema más global de los derechos humanos, no solo es un tema de la seguridad, sino es un tema de las condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse en otros aspectos. Para quien no lo sepa, bueno, en el caso de México, no solo se redujo el presupuesto para las estancias que daban cobijo a las mujeres que sufrían violencia, sino también aquellas que dejaban a sus hijos, a sus
tus hijas en las guarderías, también se redujo el presupuesto para lo mismo, y aún estamos escasos si no vemos hacia dónde puede avanzar una política tendente a generar un sistema nacional de cuidados que permita a las mujeres garantizar la seguridad de sus familias y poder ellas desarrollarse en otros aspectos de su vida tan elementales como recibir capacitación, educación y tener una oportunidad de trabajo, teniendo a la gente que está a su alrededor, sus padres, sus hijos, en un lugar seguro que obviamente sea custodia del Estado y responsabilidad de este. Sin esas condiciones, Janea, no podemos hablar que estamos avanzando, sino solo nos vamos a quedar en el tema numérico de la cantidad de mujeres que pueden estar representándonos en órganos legislativos, y que otro reto que ellas tienen enfrente es realmente llegar a posiciones de poder que les permite impulsar las iniciativas que generan estas condiciones que te refiero. Claro, hablábamos justamente al inicio de esta charla de la educación. Tenemos en nuestras manos también este enorme poder y responsabilidad de la educación. No solo nosotras, educarnos nosotras, sino también educar a las próximas generaciones, a nuestros hijos. En este terreno de la educación no solo es llegar, insistimos, no solo es llegar, sino resistir y, y vivir y sobrevivir, ¿no? En el mundo, en materia internacional, Daniela, ¿qué podríamos esperar? ¿Cuáles son nuestros retos? Las mujeres no solo podemos y debemos llegar para compartir la toma de decisiones, sino también exigir el respeto a nuestros derechos y que se cumplan las leyes. Pues en este tema yo lo dividiría en tres áreas. La primera es que sí existe esta preocupación de tener un mayor presupuesto e inversión para la educación, sobre todo para contrarrestar el rezago que ha habido en el tema de educación entre mujeres y hombres en Medio Oriente. En los demás parlamentos es una inversión mucho más enfocada a la parte de profesionalización, enfocada a que existan estas especialidades que tan necesarias se necesitan hoy en día, y no nada más, por ejemplo, en el caso de América Latina, sean cargos por dedazo que se dan, sino sí tiene que haber esta cultura de conocimiento, de aprendizaje continuo, de profesionalización, de estudios. Es muy importante. Y por último, nada más, con este tema también del COVID, pues el tema de educación y de invertir en estas infraestructuras no solamente son en escuelas, sino la parte digital. Esta tendencia a una educación digital nos abre muchas puertas, porque podemos ahora tomar cursos de larga distancia, puedes estar teniendo mucho más conocimientos, aprender de muchas más formas, y eso también nos beneficia mucho a las mujeres, porque en los estudios que la ONU ha sacado recientemente, justo existe una brecha muy fuerte entre los hombres y mujeres en términos de educación. Así que la educación digital es un rubro que se está impulsando y es un rubro que tenemos que seguir siendo defensoras. Y para cerrar, para ambas, lanzo la pregunta, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para alcanzar nuestras metas propias y mundiales? Pues mira, Hanna, yo creo que en primera es no concebir la historia de manera lineal. Veamos el caso de los Estados Unidos. El año pasado la Corte penaliza nuevamente el aborto con su sentencia. Entonces vivimos avances y retrocesos. En Irán muchas mujeres ya recibían educación, profesionistas se desempeñaban, y de un día para otro cambia el gobierno y su situación de vida ordinaria pues vuelve y involuciona dramáticamente. En Latinoamérica avanzamos en muchas reformas legislativas, pero la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades para niñas, adolescentes y mujeres sigue presente. Como bien refiere Daniela, la brecha digital se agudizó a partir del COVID. O sea, la paradoja es que a mayor tecnología, ¿sí?, las mujeres estamos mucho más aún en el rezago de la formación y la capacitación en esas tendencias mundiales. Entonces la brecha se abre, y yo quisiera cerrar precisamente con esta idea, que no hay que dar por sentados nuestros derechos. Si de algo es de suma utilidad este tipo de mesas y de espacios, es que tengamos presente que desafortunadamente pues siempre hemos tenido que luchar históricamente por nuestros derechos, pero que nunca los demos por sentados. La historia nos lo está mostrando,
que siempre tenemos que estar muy alertas y siempre tenemos que seguir impulsando que la agenda siga creciendo y ampliándose para garantizar y ampliar nuestros derechos, Jania. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Me parece muy importante el seguir en esta lucha. Yo nada más cerraría con dos ideas. La primera, como tú dices, es no dar nada por sentado. O sea, en esta vida democrática tenemos que seguir impulsando nuestros derechos, tenemos que seguir generando estas oportunidades. Es una realidad que sí hemos, las mujeres, obtenido importantes logros. Yo sí creo que vamos en muy buen camino, pero no tenemos que parar ahí. Tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir teniendo las capacidades necesarias para seguir participando en todos los ámbitos y poder tomar una voz en la solución de los grandes desafíos que el mundo está necesitando. Y la segunda idea justo es eso de que no somos una competencia, sino tenemos que verlo como sobre todo en esta parte de los parlamentos, legislaciones, no nada más que sea un número, no nada más porque seamos 3 y 3, sí tenemos que seguir impulsando y desarrollando esta idea de habilidades, de conocimiento, de aprendizaje, de tomar las mejores oportunidades y no nada más dejarlo en somos una competencia de género. Este día es muy importante y esta lucha por justo tener las mismas oportunidades, no mejores, las mismas oportunidades es algo que todas las mujeres tenemos que compartir. Les agradezco a ambas. Es Daniela Reyes, a quien acabamos de escuchar, internacionalista, Gabriela Vargas, periodista y politóloga en esta mesa especial, hoy 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. El liderazgo de las mujeres es fundamental para crear un mundo más igualitario. Muchísimas gracias a ambas y me enorgullece, la verdad, tener sus voces, sus conocimientos, sus apuntes para seguir trabajando en un mundo más igualitario, un mundo mejor. Muchísimas gracias. Buena tarde y un abrazo a ambas y a todas las mujeres que hoy nos escuchan. Por supuesto que también a todos los hombres que nos acompañan. Vamos a hacer... Gracias, Jania. Gracias, Jania. Gracias. Hago una pausa y regresamos. De verdad, gracias por acompañarnos. Gracias por compartir ese espacio con nosotras. Pausa y volvemos. Mesa de análisis. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Mujeres. Toma de decisiones. Una visión global. Jania Nobel, a las 5. Una pausa y regresamos. Estás en Jania Nobel a las 5.